Evita, es fácil hablar de ella y muy difícil, porque para hablar de ella se necesitarían días, semanas, meses. Estaba en un cine yo, y nos avisaron y se suspendió la película. Yo iba a la escuela primaria en Villa Ballester y ya hacía días que se venía como preanunciando la muerte de ella, ¿no? Como que ya era cosa de horas y demás. Ella sabía que se moría. Porque daba sus instrucciones. Y ya se ve usted que yo digo siempre que ella fue la estrella buena de Perón, porque después que faltó ella, ya Perón no era el mismo. Era muy chiquita, pero vivía. Yo recuerdo, sí, perfectamente, porque la frase era 2025, la hora en que Eva Perón pasó a la inmortalidad. Por la radio se pasaba eso y durante mucho tiempo, a las 20:25, decían por las 20:25, hora en que Eva Perón pasó a la inmortalidad. Es el triste deber de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de informar al pueblo argentino que Eva Perón, jefe espiritual de la nación, entró en la inmortalidad a las 20:25 del día de hoy. Yo tenía 12 años cuando murió Evita. Era muy chico y vivía en Rosario con mi familia. No entendía muy bien lo que significaba este hecho, pero lógicamente con el tiempo me di cuenta del significativo que tenía como personalidad. Fue un símbolo de una clase postergada. Fue una persona con una, yo creo que con más corazón que cabeza por momentos, pero con una cabeza valorable. Y Eva Perón, ahí dentro del peronismo, Eva Perón ocuparía un lado de la izquierda del peronismo, ¿no? Porque lleva adelante esa revolución social, o sea, se convierte en abanderada de esa revolución social. Es una mujer única para mí en la historia de la política. Digamos, es una mujer que también que vivió por una causa. Bueno, un emblema de una época, una mujer con una gran personalidad, una mujer que cambió un poco la historia de la mujer en la Argentina. Muchas mujeres trataron tratar de sacar el voto femenino, pero la única que lo logró fue ella. Y dijo, esta es un arma poderosa, dice, pero que tenemos que saber emplearlo. Elegir quien se preocupe por el bienestar del pueblo y no para beneficio personal. Que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Y uno de los íconos de la historia de nuestro país. Yo nací 15 años después de que ella muriera, pero bueno, a través de los relatos y de mi propia abuela, Blanca Duarte de Álvarez Rodríguez, en realidad las anécdotas familiares más lindas son las que tienen que ver con la infancia, con la vida privada, con la felicidad de los momentos compartidos en los toldos, en el campo y bueno, y en esos lugares, ¿no? Evita me contaba su infancia. Nació en un hogar muy humilde, pero lleno de amor entre ellos, con sus hermanos, su madre. Ella, la primera muñeca que tuvo, fue una muñeca que la madre le hizo el traje largo porque le faltaba una pierna, por el motivo de que estaba rebajada, estaba barata. Por eso, para Reyes, no había un solo niño que no recibiera su juguete. Y entonces ella me decía, Dios sabe lo que hace. Dice, porque imagínate que yo sufrí querer un juguete y no tenerlo. Dice, por eso todo lo que yo hago la gente no me entiende a veces. Lo hago para, dice, susanar las
cosas malas que han hecho los gobiernos. Ella decía, bueno, hay goce capitalistas, algunos gozan y otros no tienen nada. Entonces, hagamos la democracia real y digamos, todos gozan. Entonces, a los chicos más pobres, en los orfanatos, ella creó la ciudad infantil y unos lugares de cuentos increíbles, en donde los chicos gozaban de todo el capitalismo que quisieran. Comían comida de ricos, vivían en casitas de ricos, y eso era intolerable, para nuestra oligarquía era intolerable. Los pobres tenían que tener cosas de pobres, zapatillas viejas y arroz. Y me parece un fenómeno de los que se dan pocas veces en la historia. Son las que dan el ejemplo, las que no te dicen cómo hacerlo, las que lo hacen. Eso es Evita, ¿no? Ella no predicaba valores para otros, los hacía. Ella siempre decía, el necesitado no puede esperar, hay que ayudarlo siempre. Pero todo su accionar era práctico y de acción. O sea, ella iba al territorio y creaba, hacía la ciudad de los niños, la ciudad infantil, los orfanatos, infinidad de planes de vivienda. 1/3 del total de viviendas se hicieron durante los 10 años fundacionales del peronismo, 1/3. Yo creo que lo que perdimos con Eva Perón fue un tiempo hermoso, de poder reacomodar esto del peronismo y demás, esta cosa tan particular nuestra. Yo creo que el personaje de Evita está lleno de ese tipo de cosas. Y hay una parte de leyenda dentro de ese tipo de personajes que los hacen, por supuesto, que los distinguen, ¿no? Eso es una calidad, yo creo, de la Argentina, incluso de la producción de mitos. En lo que devino, en lo que se convirtió, el poder que llegó a tener. Tanto la imagen de Eva Perón como la imagen del Che Guevara son dos referentes a escala mundial, no hay muchos más. Un día estuvimos en la ciudad de Evita, o en la ciudad estudiantil, y estaba Perón y estábamos toda la familia, y entonces él nos saludó, tomó en brazos a un hermanito mío, y yo después en el recuerdo pensé que estaba Evita. Entonces le discutí a mis hermanos, no, pero si estaba Evita. Me dicen, no, era Perón solo. No, pero si estaba Evita, para mí estaba Evita. Para mí en mi recuerdo ese día era Perón y Evita. Hay un recuerdo que bueno, de una compañerita de ella que eran vecinas verja de por medio y que bueno, la chica enfermó y murió y bueno, y como era una enfermedad muy infecciosa y contagiable, todos los vecinos de la cuadra habían prohibido a sus hijos y a los propios vecinos ir al velatorio de esta nena y Evita la noche, bueno, saltó la verja, se fue al velorio a acompañar a la mamá y a la mañana siguiente en realidad ya volvió a la cama para que no se notara su ausencia y cuando Juana la fue a levantar, la retó, le explicó que esto no era, que no se podía ir, que se podía contagiar y ella le dijo, mamá, no puedo dejar a mi amiga sola. Bueno, ese tipo de historias de grande en la vida pública se vieron, pero que las traían la sangre con fuerza, ¿no? Que no fueron impostadas. En Cruz del Eje se hablaba mucho, yo soy del noroeste de Córdoba, Cruz del Eje, y se hablaba mucho, casi como un hecho legendario, digamos, y se dice que una vez paró un tren, ¿no? Donde iba Eva Perón, y le llamaban el tren de los sueños. Alguien dijo ese nombre y quedó, el tren de los sueños. A tal punto que mi padre, que era muy exagerado, un día le pregunté, papá, ¿había tanta gente ese día en la estación? Y mi viejo me dijo que había más de 1 millón de personas. El mito romántico lo encarnan de todas maneras Eva Perón y el Che Guevara, ¿no? Como jóvenes, muertos a edad muy temprana. Me doy cuenta de que era una chica muy joven. Ese sufrimiento espantoso de una chica de 33 años, era una chica, una muchacha de 33 años. Y que realmente es prácticamente imposible hacer lo que ella hizo en tan corto tiempo. Que se moría de esa manera, hasta los propios gorilas, salvo algún hijo de mala madre que pintó por ahí viva el cáncer, ¿no? En alguna pared. Algún miserable siempre hay.
La sociedad quiere que la dejen tranquila, que no anden allí jodiendo con actos heroicos, de gente que se despega y marca que se puede ser diferente, que se puede llegar más lejos, que se puede ser mejor, que se pueden intentar otras cosas. En general molesta un poco y esto es lo que pasó con ella. Evita renunció cuando la aclamaron para vicepresidente, renunció porque decía, no, yo quiero seguir trabajando. Dice, no quiero ser una figura decorativa. Con esto no quiero decir que los son figuras decorativas, no. Pero ella decía esto. Había un clima terrible de duelo, terrible, terrible. Recuerdo perfectamente esas colas bajo la lluvia. Recuerdo toda la atmósfera fúnebre, los crespones en los faroles de la calle, los crespones negros. Durísimo, lo recuerdo. Además fue tan prolongado, fue ese velorio de 15 días con millones de personas en la calle para ir a saludarla, no sé, gente que se moría en las colas porque le daban ataques. Había algunas desprolijidades con esto del luto también, que al que no tenía luto algunos lo encaraban mal, y había otro que decía, no es mi parienta, no me voy a poner luto. Y entonces están los exagerados que se enojaban porque no se ponían luto. La idea era que yo tenía que ir a la escuela con un brazalete negro, y mis padres se opusieron. Y bueno, no fui a la escuela, porque o iba con brazalete negro o no iba, y estuve sin ir. En los gobiernos a veces son más peligrosos los chupamedia que los dueños de la media. Creo que un mes fue que no se escuchaba música que no fuera sacra. Se organizaban velorios por capillas ardientes en los sindicatos, en algunas escuelas, en cosas así. Se hacían custodias como si estuviera Evita ahí. No recuerdo que en el mundo occidental haya ocurrido algo semejante al duelo por la muerte de Evita.